hermanos. Buenas tardes. Gracias a nuestro Dios, hermanos, porque nos permite estar aquí, porque nos dio este deseo de venir hasta este lugar para alabarle y glorificarle, para estar ante su presencia y rendir toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Domingo, primer día de la semana, primer domingo del año. El tema de esta hora le he puesto por título Propósitos 2016. ¿Ya hizo usted sus propósitos de año nuevo? ¿Qué propósitos hizo el año pasado? Tal vez ya ni nos acordamos. ¿Qué nos propusimos? ¿Los conseguimos o no los conseguimos? Si los conseguimos, ¿qué fue lo que hicimos para conseguirlos? Quiere decir que hicimos las cosas bien. Y lo que nos propusimos hacer, lo logramos. Y si no los conseguimos, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que nos faltó para conseguir aquello que nos habíamos propuesto? Siempre es bueno, hermanos, que tengamos propósitos, que tengamos metas, que nos hagamos objetivos. Pero también es bueno que seamos sinceros con nosotros mismos y reconozcamos cuando nos equivocamos y reconozcamos cuando tengamos errores o también cuando tengamos aciertos. Cuando hacemos las cosas bien para mejorar, siempre hay algo que podamos mejorar, aun y cuando hayamos hecho las cosas bien. Y cuando hicimos algo mal, para corregir aquello que hicimos mal. Siempre es bueno, hermanos, echar un vistazo hacia atrás y ver qué hicimos, para ver lo que hicimos bien, para mejorarlo, y ver lo que hicimos mal para corregirlo. Dicen por ahí que cometer un error y no corregirlo es cometer otro error. Es pues, hermanos, muy recomendable tener propósitos, tener metas y objetivos. ¿No ha hecho todavía su lista? ¿O ya está por ahí su lista bien llena de metas, de propósitos para este año que inicia? Bueno, yo le sugiero, si ya la hizo, qué bueno. Si no la ha hecho y piensa hacerlo, yo le sugiero 3 cosas. Para que esos propósitos que usted haga sean un poco más alcanzables, pueda usted de alguna manera lograr aquello que se propone. Bueno, 3 cosas. Primero, que ese propósito que usted se haga sea alcanzable. No se fije objetivos o metas tan altas que no pueda alcanzar. Por ejemplo, usted puede proponerse para este año, ¿qué se podría proponer? Hacer un viaje. Si usted se propone hacer un viaje, tal vez su sueño sea viajar. ¿A dónde le gustaría? Hay gente que le gusta viajar bastante lejos.
dice, no, a mí me gustaría ir a Japón. Ni japonés saben, pero quieren viajar a Japón. No sé a dónde le gustaría a usted viajar, pero que ese propósito, esa meta, eso que usted quiere alcanzar, esté dentro de sus posibilidades. Quizás con todo lo que ganamos en un año no nos alcance para hacer ese viaje. Así que primero fijémonos propósitos o metas que podamos alcanzar. No hagamos propósitos inalcanzables, porque lo único que van a lograr es que terminemos frustrados porque no pudimos alcanzar. Segundo, que ese propósito o esa meta sea medible, que usted pueda irla midiendo. Por ejemplo, muchos para empezar el año siempre se proponen bajar de peso. Yo no sé por qué mucha gente siempre en enero las dietas. No, mejor después del 6, no, después del día 2, no, después. Y ahí se la llevan con las dietas. Bajar de peso. Bueno, bajar de peso no significa nada. Que la meta sea medible. ¿Cuánto y en cuánto tiempo? Para que usted pueda ver si va progresando, si va en el camino correcto hacia alcanzar ese propósito. Y por último, tener un plan. Que usted sepa qué quiere, cómo lo va a lograr, cuándo lo va a hacer, dónde, cómo lo va a hacer, o sea, qué herramientas va a tener para poder conseguir aquello que usted desea. Tener un plan bien definido para poder alcanzar ese propósito. Seguramente, hermanos, todos nosotros tenemos metas personales, tenemos propósitos, objetivos personales. Pero yo le pregunto, con relación a las cosas de Dios, ¿cuáles son sus metas? ¿Cuál es su propósito? Con relación a las cosas de Dios, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que usted se propone en este año con relación a las cosas de Dios? Piénselo, medítelo. Y para ayudarnos un poco más a reflexionar sobre esto, les invito, hermanos, para que vayamos al libro de Nehemías. Por favor, busquen Nehemías. Busque por ahí Nehemías. Y antes de ir a la palabra, permítanme nada más hacerles unos comentarios de la situación que prevalecía en este tiempo. Como usted sabe, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Allá en Babilonia duraron 70 años cautivos. Después de toda esa cautividad, empezaron por grupos a regresar a Israel. El primer grupo que regresó fue un grupo que estuvo liderado por Zorobabel. Esto fue en el año 538 a.C. Este líder, Zorobabel, regresó con el primer grupo y ellos, la misión que tuvieron fue reedificar el templo. Este primer grupo lo que hizo fue reedificar el templo. Recuerden, hermanos, que todo estaba destruido. Se los llevaron cautivos a Babilonia, allá duraron 70 años, pero acá en Israel, Jerusalén había sido destruido, el templo fue destruido, los muros de la ciudad estaban destruidos.
eso hizo este primer grupo, reedificaron el templo. Después hubo un segundo grupo que regresó y este estuvo a cargo de Esdras. Esto fue en el año 458 a.C. Este segundo grupo le tocó reedificar la espiritualidad, es decir, volver a realizar todas las actividades que se hacían en el templo, sacrificios, todo lo que se hacía en el templo. Ellos empezaron a volver a hacerlo porque no lo estaban haciendo. Todo ese tiempo que duró destruido el templo, no se hacía nada de eso. Y el tercer grupo estuvo a cargo de Nehemías. Esto fue en el año 444 a.C. Y este tercer grupo tuvo como misión la edificación de los muros de la ciudad, porque los muros de la ciudad, como les decía, habían sido destruidos. Bueno, esta era la situación. Yo sé que usted recuerda todo lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecaba y era castigado por Dios. Dios los castigaba, clamaban a Dios, Dios los perdonaba, volvían tiempos de paz, volvían a pecar, y así estuvo el pueblo de Israel durante mucho tiempo. Hasta que vino la cautividad en Babilonia. Entonces, dice, vamos a la palabra de Dios. Les invito por favor para buscar Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Nehemías, Esther, Job, Salmos, para que lo ubique por ahí, antes de Salmos. Nehemías capítulo 8. Acompáñame por favor a leer el versículo 8. Nehemías 8:8 dice de esta manera: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjense, hermanos, cómo ni siquiera la ley era leída cuando ellos, o sea, los que se habían quedado no siguieron con las prácticas de la lectura de la ley y de ofrecer sacrificios ni nada de esto. Hasta que regresaron, empezaron otra vez a hacer. Y había cosas que ni siquiera sabían, no conocían. Ahí mismo en el capítulo 8, vayamos por favor al versículo 14. 8:14. Dice, como si fuera un gran hallazgo: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Ni siquiera sabían que tenían que cumplir, que Dios les había mandado que realizaran esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Y luego nos pasamos por favor al versículo 17. Dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Vean, hermanos, cómo dice, desde los días de Josué, no habían cumplido, no habían hecho de esta manera, no habían llevado a cabo esta fiesta de habitar en tabernáculos, de habitar en tiendas.
Bien, todo el capítulo 9 de Nehemías no lo vamos a leer porque está muy largo. Pero en todo ese capítulo, Esdras hace un relato de la historia del pueblo, de todo lo que había pasado el pueblo y de cómo Dios les había ayudado una y otra vez. Vamos a pasarnos, por favor, hermanos, hasta el versículo 26 del capítulo 9 para entender un poquito de qué vamos a hablar. Dios les ayudaba una y otra vez. Dice el versículo 26 del capítulo 9. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Hasta ahí nada más la lectura, hermano. Así era el pueblo de Israel. Una y otra vez clamaban a Dios, Dios los ayudaba, tenían paz y volvían otra vez al pecado. Hasta lo que quiero llegar, hermanos, es hasta el versículo 38. El pueblo de Israel en esta ocasión hace un compromiso. Se compromete con Dios a que van a realizar ciertas cosas. Yo no sé si eran propósitos de año nuevo o no. Lo que sí sé es que dice la Biblia, dice la Escritura, que ellos se comprometieron con Dios. Hicieron una promesa a Dios. Vayamos al versículo 38, hermanos, dice, del mismo capítulo 9, versículo 38, dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Se comprometieron, lo escribieron y lo firmaron. Ahora vayamos, por favor, al capítulo 10 y al versículo 28. Dice ahí en el 38 que estaba firmada por los príncipes, por los levitas y por los sacerdotes. Y el 28 del 10 dice lo siguiente: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. A eso se comprometió todo el pueblo de Israel, a cumplir con la ley dada por Moisés. Se comprometieron a cumplir todos los mandamientos, decretos y estatutos. Se comprometieron, hermanos, hicieron fiel promesa, la hicieron por escrito y la firmaron. Se comprometieron, hermanos, pues, a cumplir la ley.
En primer lugar, ellos dijeron, vamos a cumplir con la ley. También se comprometieron a no dar a sus hijas a los pueblos de la tierra, ni a tomar de sus hijas para sus hijos. Recuerdan, hermanos, que este era un mandamiento muy estricto de parte de Dios, que el pueblo de Israel no debía mezclarse con otros pueblos. ¿Y qué era lo que el pueblo hacía? Siempre se mezclaban con otros pueblos. Ahí en el versículo 30 dice, era parte del compromiso, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Se están comprometiendo a eso. ¿A qué más se comprometieron? Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que en año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaba violando la ley del día de reposo. Se ponían a trabajar, se ponían a comprar y a vender en el día de reposo, violando de esta manera la ley que decía que debían guardar el día de reposo. Entonces ellos, ¿qué estaban diciendo? Nos comprometemos a guardar el día de reposo. Y por último, versículo 32, se comprometían a contribuir para la obra de la casa de Dios. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? No estaban cumpliendo con contribuir para la casa de Dios. Versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Versículo 33. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación, por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Se comprometieron a hacer ofrendas para lo de la leña, que cada año traerían a la casa las primicias. Asimismo se comprometieron a entregar los primogénitos del ganado, todo lo que marcaba la ley. ¿Por qué se estaban comprometiendo a esto? Porque no lo estaban cumpliendo. En general, note usted lo que dice el versículo 39. Ahí mismo en el capítulo 10, pero el versículo 39, nada más al final del versículo dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Todo el pueblo se estaba comprometiendo a no abandonar la casa de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Cumplió aquello con lo que se comprometió? ¿Tú qué crees? ¿Sí cumplirían? ¿Sí? ¿No? ¿Cumplieron, hermanos? Vamos a ver si cumplieron o no cumplieron. Vamos a pasarnos, por favor, hermanos, al capítulo 13. Y antes de ver algunos versículos de este capítulo 13, permítame nada más comentarle que Nehemías, por alguna razón, cuando regresó con el grupo que reedificaron los muros de la ciudad, Nehemías gobernó por 12 años. Después de estos 12 años, él tuvo que regresar a Babilonia.
y después de un tiempo volvió a regresar a Israel. Esto sucedió, esto del capítulo 13 es después de que él regresó, después de haber estado un tiempo fuera de Israel. Y les invito, hermanos, para que busquemos el versículo 23 del capítulo 3. Dice Nehemías, capítulo 13, versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban las lenguas de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Ellos se habían comprometido, hermanos, a no tomar mujeres extranjeras. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tomaron mujeres extranjeras. Al grado, hermanos, de que los hijos de ellos, ya no digamos que no sabían la ley, ya no digamos que no sabían los mandamientos, no, ya ni siquiera sabían el idioma. Hablaban la lengua extranjera. Ya no sabían la lengua, ya no sabían hablar la lengua del pueblo de Israel. Dice aquí, ya no sabían la lengua hablar, ya no sabían hablar judaico. La lengua que hablaba el pueblo de Israel ya no la sabían, ya no la conocían. Hablaban la lengua extranjera. A ese grado había llegado el pueblo. Sus hijos ya no sabían ni siquiera el idioma. Entonces, en cuanto a esto, ¿cumplieron a lo que se comprometieron? No. En cuanto al día de reposo, vamos a ver qué pasó con lo del día de reposo. Versículo 15. Nehemías 13:15. En aquellos días, dice Nehemías, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Hasta ahí la lectura, hermanos. ¿Qué estaban haciendo en el día de reposo? ¿A qué se habían comprometido? A guardar el día de reposo. ¿Y qué estaban haciendo? Cargándose de uvas, de higos, comprando pescado. Venían de otros pueblos y les vendían cosas, y ellos iban y compraban, y no les interesaba que fuese día de reposo. Se habían comprometido a guardar el día de reposo y no lo estaban cumpliendo. Y en cuanto a contribuir para la casa de Dios, ¿sí cumplieron? Yo creo que eso sí, ¿no?
10. Versículo 10, Nehemías 13:10 dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, que los levitas y cantores que hacían el servicio habían oído cada uno a su heredad. ¿Contribuían para la casa de Dios? Las porciones para los levitas no les habían sido dadas. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que irse a sus lugares, a sus tierras, porque no se les estaban entregando lo que la ley decía que se les debía entregar a los levitas. Estaban cumpliendo con contribuir para la casa de Dios. Se habían comprometido a ello, hicieron promesa, la firmaron, pero no la cumplieron. En general, hermanos, podemos decir que el pueblo no cumplió ninguna de las promesas que hizo. Al no cumplir estos mandamientos, podemos decir que no habían cumplido toda la ley. La promesa hecha en Nehemías 10:39, donde dice: no abandonaremos la casa de Dios. Nehemías los reprende en el 13:11 y les dice: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Ellos habían dicho: no abandonaremos la casa de Dios. Y Nehemías después les pregunta: ¿por qué está abandonada la casa de Dios? Le vuelvo a preguntar: ¿ya hizo sus propósitos para este año? Quizás usted me diga: no, hermano, es que como nunca los cumplo, pues mejor no hago nada. ¿Para qué hago propósitos si ya sé que no los voy a cumplir? Pérdida de tiempo, estar ahí haciendo una lista de cosas que ya sé de antemano que no voy a hacer, que no voy a cumplir. Bueno, déjame le digo algo. Quizás usted no haya escrito una lista de propósitos para este año, pero yo le puedo decir que usted ya firmó un compromiso con Dios. No tiene que hacerlo en este día o en estos días por escrito y firmarlo. No, usted ya lo hizo de antemano, ya tiene un compromiso con Dios. Cuando cada uno de nosotros, hermanos, nos bautizamos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos comprometimos a cumplir su ley. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos comprometidos para cumplir la ley de Cristo. No necesita escribirlo ni firmarlo. Ese compromiso ya lo tiene. Cada uno de nosotros ya lo tenemos. ¿A qué más nos comprometimos? También nos comprometimos, hermanos, a ser personas apartadas para el servicio de Dios. Nos comprometimos a conservarnos como nuevas criaturas, a no conformarnos a este mundo. No dejemos, hermanos, que la idolatría de este mundo entre en nuestras vidas. Ni por medio de nuestra pareja, ni por medio de nuestros amigos, ni por medio de nadie. No permita ser influenciado por las cosas del mundo. Por eso, Dios siempre quiso que su pueblo no se mezclara con otros pueblos, porque los otros pueblos eran idólatras, tenían otra ideología, tenían otras costumbres. Dios siempre quiso que su pueblo se mantuviera apartado, no se mezclara con otros. Ahora nosotros, hermanos,
permitir ser influenciados por las cosas del mundo. Dios nos ha llamado para estar aparte. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados para ser la luz y la sal de la tierra. No para que el mundo influya sobre nosotros. Nosotros somos los que hemos de influir en ellos, porque nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Nosotros somos los que debemos influir sobre ellos, para que ellos también vengan a Cristo. También, hermanos, nos comprometimos a ser parte del reino de Cristo. Nos comprometimos a trabajar por Él. Como miembros de la iglesia tenemos el compromiso de cuidarla y velar por ella. Todos nosotros, hermanos, somos parte de la iglesia y debemos velar unos por otros. Yo les pregunto, hermanos, ¿podrá alguien cumplir con esto si no se reúne con sus demás hermanos? ¿Podrá alguien de nosotros velar por otro hermano a quien no conoce, a quien no trata, de quien no sabe si tiene alguna necesidad? Hay muchos que dicen, es que la fidelidad no se demuestra asistiendo cada domingo a las reuniones de la iglesia. O no únicamente se demuestra de esa manera. No es más fiel el que está siempre cada día de reunión presente. Yo les quiero decir, hermanos, que para que nosotros podamos cumplir con nuestro compromiso de volar unos por otros, es necesario que estemos presentes. Es necesario que vengamos y nos reunamos, porque es la manera en la que nosotros tenemos comunión unos con otros. Podemos vernos, podemos saber acerca de las necesidades de unos y de otros. Es muy difícil que alguien se entere de necesidades de otros hermanos si no viene, si no está presente en las reuniones de la iglesia. ¿Cómo animar a otros hermanos si no los vemos, si no los conocemos, si no sabemos qué problemas tienen? Reunirse con la iglesia no solo es para estudiar la palabra de Dios, es también para tener comunión entre nosotros y velar los unos por los otros. Al pueblo de Israel, hermanos, se le pidió que guardara el día de reposo. Nosotros, hermanos, debemos tener muy en cuenta que es necesario que nosotros tengamos en muy alta estima el día del Señor. Ese día es día del Señor. Y Dios, hermano, nos pide que ese día se lo dediquemos a Él. A veces le dedicamos 1 hora, a veces 2 horas. Pero estamos y de pronto no estamos, porque nuestros pensamientos están en otro lado, porque no hacemos las cosas como deberíamos hacerlo. El día del Señor, hermanos, es para estar en comunión con Dios y para estar en comunión con nuestros hermanos. Ya no es el día de reposo,
Ya no es el sábado, es el domingo, que es el día del Señor. Es el día que pertenece a nuestro Dios. Ya voy a acabar. Por último, todos nos hemos comprometido también, hermanos, a contribuir para la obra del Señor. Sabemos, hermanos, que Dios bendice al que da desinteresadamente, al que da de corazón, no porque tiene que hacerlo, sino porque le nace hacerlo. Y quiero aprovechar este punto, hermanos, para agradecer a todos mis hermanos que desinteresadamente y de buena voluntad colaboraron para cumplir con lo que teníamos pendiente por los gastos extraordinarios que tuvimos con relación a nuestro hermano Don. Gracias, hermanos, a todos los que colaboraron. Que Dios les bendiga. Sé que lo hicieron de buena gana y de buen corazón. Dios, hermanos, les bendiga, les prospere y les ayude en todas sus actividades, en sus labores, en sus trabajos. Que Dios, hermanos, nos permita siempre tener ese espíritu de colaboración. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, como que ese espíritu solidario se presenta cuando hay tragedias. Yo espero que entre nosotros no sea así y que ese espíritu de colaborar siga presente en nosotros. Porque seguiremos, hermanos, teniendo necesidades, porque seguiremos teniendo actividades, seguiremos adelante, seguiremos llevando a cabo actividades y toda actividad, usted sabe, requiere de recursos. Así que gracias a todos los que colaboraron y les pido que sigamos siendo generosos y sigamos colaborando para las actividades de la iglesia. Por último, como conclusión, hermanos, Nehemías se propuso reconstruir los muros de Jerusalén y lo logró. Pero ¿sabe qué, hermano? No lo hizo solo. Nehemías supo rodearse de personas que le ayudaron para ese fin. Nehemías, hermanos, no hizo caso de burlas, no hizo caso de gente que se opuso a ese trabajo, ni tampoco hizo caso a gente que lo calumnió, a gente que dijo mentiras acerca de él. ¿Podremos, hermanos, nosotros cumplir con lo que nos hemos comprometido? En ese cumplir con aquello que nos hemos comprometido, no hagamos caso de burlas. Siempre habrá gente que se burle. De nuestro mismo Señor Jesucristo se burlaron. ¿Qué le decían? A otro salvó. No se puede salvar a sí mismo. Lo golpeaban, le tapaban los ojos, lo golpeaban y le decían, adivina quién te golpeó. No haga usted caso de burlas, siempre habrá gente que se burle. No haga tampoco caso de aquella gente que se oponga a ese trabajo. Siempre habrá gente que ni trabaja ni deja trabajar.
Y tampoco haga caso a aquella gente que diga mentiras acerca de usted. Aquella gente que lo calumnie. No haga caso de esto. Vamos, hermanos, a esforzarnos por cumplir con aquello que nos hemos comprometido. Quizás usted no lo tenga en una lista, pero lo tiene en su mente. Y yo sé que usted se esforzará por cumplir con nuestro Dios acerca de aquello a lo cual nos hemos comprometido. Vamos, hermanos,